Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es vascularización de la parte del cuello. Ya venimos hablando en videos anteriores, pero bueno, ahora vamos a hablar más precisamente de la arteria carótida común o primitiva. En este esquema tendríamos aquí la arteria carótida común o primitiva. Bueno, vamos a describir un poco. Esta tiene del lado izquierdo y del lado derecho tienen orígenes diferentes. Bien, bueno, vamos a ubicarnos. Del lado derecho nace del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo nace directamente del callado aórtico. El tronco brachiocefálico estaría por aquí. Acá en esta gráfica no se ve, pero no importa. Estaría un poquito más lateral o más hacia lo que es la aorta ascendente. Bueno, la aorta primero asciende oblicuamente y luego en forma vertical para terminar dividiéndose en dos ramas, en lo que conocemos como una pequeña dilatación en esta zona a la altura del cartílago tiroideo o a la altura de la cuarta vértebra cervical. Hay una pequeña dilatación que lo conocemos como seno carotidio. Acá en esta gráfica se ve también. Se ve acá, ahí, seno carotidio. El seno carotidio es una dilatación donde no solamente posterior da las dos ramas, carótida externa y carótida interna, sino donde hay un grupo de receptores que están encargados de regular la presión arterial. Hay una maniobra que se llama masaje carotidio, que se suele usar en algunas prácticas bajo monitoreo para disminuir la presión. Siempre se tiene que hacer de uno de los dos lados y nunca de los dos lados simultáneos, porque la presión del paciente va a ser así en caída. Bueno, seguimos. Bueno, la arteria carótida común junto con los vasos y los nervios forman el paquete vasculonervioso del cuello en la parte inferior. Va a estar relacionado con la vena yugular interna y el nervio vago en esta parte. A ver si aquí se puede apreciar. Carótida interna, acá está, en este, yugular interna, va descendiendo. Este debería ser el nervio vago, siempre pegadito a la carótida. El nervio vago y la carótida son la simbiosis perfecta. Van uno donde va el neumogástrico, va la carótida. Y al lado la yugular interna. Bien. Continuemos. Generalmente la yugular interna, carótida interna no da ramas habitualmente en la zona del cuello. La carótida interna está más que nada destinada a irrigar todas las estructuras internas de la cabeza. En algunos casos, acá según dice el apunte, puede dar una arteria del timo y la arteria tiroidea media o de Neveu, pero estas son cosas inconstantes en lo que es la anatomía. Puede estar o no. Bueno, dijimos, la carótida primitiva o carótida común tiene dos ramas terminales. Una es la carótida interna, que como dijimos va a vascularizar las cabeza, y la carótida externa, que va a vascularizar lo que es cuello. Bien, la carótida interna va a vascularizar ramas del cuello, parte superior, en la parte superior va a estar relacionado con el paquete vasculonervioso junto a la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Bueno, y la carótida externa, como dijimos hace un ratito, van a ser a la altura de la C4 o del cartílago tiroides o de lo que conocemos como triángulo de Fabreu. Entonces sabemos que
El triángulo de Fabreu da, una de las accidentes que pasan por el triángulo de Fabreu es la carótida externa. Bueno, vamos a enumerar o nombrar las ramas colaterales de la carótida externa. Tenemos la tiroidea superficial, arteria tiroidea superficial. Tenemos la lingual, que no sé si se va a ver en esta gráfica. Acá está la lingual, facial. Después tenemos la occipital, arteria occipital, que se va a dirigir, se tendrá que por el nombre dirigirse hacia el hueso occipital, en teoría, ¿no? La auricular posterior y la faringia ascendente. Faringia ascendente, acá está. Esta pequeña que está acá, esta es la faringe ascendente. Y la auricular posterior, que es esta otra que está acá. Bueno, en el cuello a la altura del cóndilo del maxilar inferior termina dividiéndose en dos ramas terminales, maxilar interna y temporal superficial. La temporal superficial la vi por algún lado. No, auricular posterior. Bueno, no importa. Entonces sabemos que las ramas colaterales son tiroidea, lingual, facial, occipital, auricular y faringia. Y las terminales son dos, maxilar interna y temporal superficial. Ahora vamos a detallar qué ramas dan cada una de esas terminales. Bueno, dijimos que la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa, van a ser dentro, porque usamos esta gráfica, van a ser dentro de la glándula parótida y recorre las fosas cigomáticas, infratemporal, petigromaxilar, y se relaciona con el nervio maxilar superior y maxilar inferior. Dato, esta arteria es, que vamos a hablar más adelante, es la arteria facial, que es una de las dos arterias espiraladas que hay en el cuerpo. La otra está en el páncreas. Bueno, sigamos con la maxilar interna. La maxilar interna va a tener muchas colaterales, si mal no recuerdo son 14. Las vamos a mencionar, no las vamos a marcar. Ramas colaterales de la maxilar interna: timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media, temporal profunda anterior, dentaria, maceterina, bucal y bucal. Estas van a nacer en la fosa cigomática, junto con la palatina. Después tenemos la alveolar, suborbitaria, vidiana, pterigodio-palatina o faringe superior, que van a nacer en la fosa pterigomaxilar. Bueno, y como rama terminal va a tener a la esfenopalatina, la cual va a ingresar en la parte, en las fosas nasales, para vascularizar la pared externa de las mismas, y se distribuye entre los cornetes y los meatos. Después tenemos la otra rama terminal, que es la arteria temporal superficial. Van a ser también dentro de la glándula parótida. Se va a dirigir hacia el arco cigomático para entrar dentro del conducto auditivo. En esta gráfica, bueno, no lo vamos a ver. Dentro del conducto auditivo y el tubérculo cigomático. Acá tenemos parte de euladio sobre el conducto auditivo. Entraría para terminar en la región temporal. Bien, bueno, esta va a dar las siguientes ramas colaterales. Tampoco la vamos a estar marcando acá, pero sí las vamos a mencionar. Esta está menos ramas. Entonces, la temporal superficial da las siguientes ramas colaterales: transversa de la cara, cigomática malar, temporal profunda posterior, ramas para la glándula parótida, ramas para la articulación temporomaxilar,
y auricular anterior del pabellón auricular. Va a tener dos ramas terminales que van a ser la frontal y la parietal. O sea que va a dar frontal, parietal. Es fácil saber. Entonces sabemos que la temporal superficial para dos ramas terminales. Bueno, como veníamos diciendo, las ramas terminales de la temporal superficial, van a ser frontal y parietal. Recordar a los dos huesos y con eso va a ser suficiente. Bueno, esto fue un poco, en resumen, la arteria carótida común, origen, ramas de las mismas ramas y ramas terminales de las ramas. Mucha rama, ¿no? Parece un árbol ya.